En esta tarde estaré predicando el tercer y último mensaje de la serie que Dios me dio para estas últimas semanas, llamado Dios y Elías. Dios y Elías. El primer mensaje, el título que el Señor ponía en mi corazón era Venciendo nuestros temores. Dios y Elías venciendo nuestros temores. El segundo mensaje era el tesoro, el especial tesoro de Dios. Y el tercer mensaje del día de hoy se titula Un llamamiento eterno, vida después de la muerte. Un llamamiento eterno, vida después de la muerte. Así es que vamos entonces a comenzar. Y yo te pido, Padre, en esta hora que tú te glorifiques, Dios, que tomes mi boca, que me llenes con la santa unción y que pueda hablar tu palabra llena de poder y de verdad, Señor. Que tu amor, tu santidad, Señor, tu pureza estén en mi vida, Señor, presentes. No queremos nada del hombre, por eso yo me rindo ante ti, Dios, y pido, amado Espíritu Santo, que uses a este siervo que se dispone para ti. Úsame con poder y que esta palabra, Señor, caiga y lleve mucho fruto en las vidas. En el nombre de Jesús, te exalto, te honro y te doy gloria, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Dios y Elías, tercera parte, un llamamiento eterno, vida después de la muerte. Vamos a ir por favor al Evangelio de Juan, capítulo 12. Y vamos a buscar allí el versículo 24. Juan 12, 24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y diga conmigo allí en casa, mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la ganará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. En ocasiones anteriores he predicado especialmente sobre este versículo 26, el último que leímos, que seguir a Jesús también implica rendir nuestra vida a su servicio, convertirnos en instrumentos de su poder. Pero el día de hoy les voy a estar compartiendo lo que Dios hace en una vida cuando le creemos, cuando nos rendimos a Él, cuando a pesar de los miedos, a pesar de cualquier incapacidad, obstáculo, dificultad, a pesar de todas las barreras, una vida le cree al Señor. Dios hace cosas maravillosas. El primer servicio, el primer mensaje que veíamos sobre Elías y su trato especial que tuvo Dios con él, comprendíamos que Elías era una persona, como lo leíamos en el libro de Santiago, que Elías era una persona igual a nosotros en todas las cosas, un hombre con las mismas emociones, un hombre que vino a vivir en esta tierra en medio de dificultades y adversidades, pero Dios hizo una obra maravillosa en él. Elías tuvo también que vencer las adversidades del enemigo, y a pesar de que tuvo un gran ministerio, un ministerio maravilloso, tuvo momentos difíciles en su vida, y en el momento más oscuro Dios no lo desechó ni lo abandonó, sino que Dios fue a rescatarlo, y encontramos algo maravilloso en ese primer mensaje. En el segundo mensaje, muy inspirador, una palabra muy linda de Dios, y Dios nos habló directamente cuando nos dijo que no nos ha desamparado, que a pesar de que muchas personas o casi todas nos hayan dado la espalda, Dios sigue allí, y cómo Dios busca una vida cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, no le suelta, no le desampara, y es algo maravilloso. En esta tarde vamos a cerrar este estudio con testimonios y cosas muy poderosas que Dios ha hecho en gente que le ha creído. Y un gran ejemplo en la Biblia
de este versículo que el Señor Jesucristo está hablando, un gran ejemplo en la Biblia de esto fue Elías. Elías decidió poner su vida por Dios. Elías decidió hacer la diferencia en medio de su generación. Elías no estimó su vida como valiosa. Simplemente Elías quiso seguir hasta el final en lo que Dios le había dicho que debía hacer. En sus fuerzas no lo logró, por eso tuvo dificultades, pero finalmente Dios lo capacitó, lo preparó y lo llevó a lo que fue un llamamiento eterno, un ministerio que trascendió todos los tiempos. Y es allí el punto central de este mensaje. Comprender que a lo que Dios nos ha llamado es a algo eterno, es algo que trasciende las barreras temporales, terrenales. Es algo que traspasa más allá, es algo que durará por siempre. Nuestro llamamiento será algo eterno. Y aquí Jesucristo nos está dando claves que las veremos ahora más claritas en la vida de Elías. Aquí el Señor Jesús en el versículo 24 está diciendo que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Y lo que el Señor está haciendo allí es una analogía. El Señor está diciendo: ustedes han sido diseñados por Dios como semillas muy poderosas o portadores de semillas muy poderosas, porque la vida nuestra puede ser una semilla que, si se entrega a Dios, puede producir grandes cosas, hablando en términos espirituales. Pero también nosotros somos portadores de semillas muy poderosas. Esas semillas son la palabra de Dios, la presencia de Dios, el propósito de Dios. Cuando ponemos nuestra vida al servicio del Señor, todas esas cosas también van a lograr grandes cosas. Entonces, todo esto lo hago como a manera de introducción para que comprendamos que en medio de las debilidades, en medio de las adversidades, en medio de la persecución, en medio de los juicios de Dios, en medio de todo eso, hay un propósito que Dios tiene personal con cada uno de nosotros. Y que Dios nos ama y por eso ha puesto sus ojos sobre nosotros. El Señor dice en su palabra: sobre los fieles pondré mis ojos, el que ande en el camino de la integridad, este me servirá. Y es allí donde nosotros queremos en esta tarde enfocarnos. ¿Qué significa seguir a Dios? ¿Qué significa creerle, obedecerle y seguirlo? ¿Cómo esto traspasará todos los tiempos? Vamos entonces a lo que fue el ministerio de Elías. ¿En qué tiempos vino Elías? ¿En qué tiempos nació Elías? Vamos entonces al libro de Miqueas. Miqueas, uno de los profetas antiguos. Les voy a explicar a los más nuevos dónde está el libro de Miqueas, para que no tengan que ir al índice. Miqueas hace parte de los profetas llamados los profetas menores, que se encuentran al final del Antiguo Testamento. Al final del Antiguo Testamento se encuentra Miqueas. Entonces, allí lo encontramos. Ustedes llegan a Mateo y comienzan hacia atrás, hasta que llegamos al profeta Miqueas. Muy bien. Y allí vamos a buscar. No he llegado yo todavía. Ya llegué aquí. Muy bien. Entre los libros de Nahum y el libro de Jonás se encuentra ahí Miqueas escondidito. En el capítulo 6, versículos 9 al 16, vamos a leer dónde le tocó nacer al profeta Elías, en medio de qué tiempos. Dice versículo 9: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca.
Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Amén. Esta es una profecía hablada a través del profeta Miqueas para los tiempos en que nació el profeta Elías, en los tiempos en los que vivió Elías. Habíamos hablado un poco del contexto histórico, el servicio pasado, habíamos hablado sobre quién fue el rey Acab, de dónde provino Acab, de un rey malvado, despiadado llamado Omri, que era general del ejército de Israel, que sitiaron al rey de ese tiempo llamado Zimri, y el rey prendió fuego a su palacio, murió allí calcinado, y ungieron como rey a Omri, padre del rey Acab. Ellos introdujeron lo que fue la adoración a Baal, ya el culto a Baal en forma, lo introdujo a Israel el rey Acab al casarse con Jezabel, que era hija del rey de los sidonios, que a su vez ese rey llamado discúlpenme, lo tengo aquí en mis notas. El rey Edbaal, perdóneme, Edbaal se llamaba el papá de Jezabel, que era rey y que era también sacerdote de Baal, allá en tierra de los sidonios. Toda esta composición de reyes despiadados, de generales levantados como reyes de adoración a Baal, y ahora introducido este culto a Israel, todo esto trajo un desagrado especial al corazón de Dios. Y Dios se levantó en ira para juzgar a Israel, para juzgarlo. El objetivo de Dios era acabar completamente el culto a Baal y a Acera que allí existía. Y para esto levantó una generación especial de hombres santos de Dios, de profetas fieles, de profetas consagrados y entregados a Él, en medio de una generación de un mover espiritual muy complicado, muy terrible, introducido por Acab y por Jezabel, su esposa, en Israel. En medio de todos estos profetas especiales de Dios, uno sobresalió sobre todos los demás y fue el profeta Elías. En medio de esta generación, Elías está viendo las riquezas, Elías está viendo la prosperidad de Israel en términos materiales. Explicábamos cómo el papá del rey Acab, llamado Omri, había fundado la ciudad de Samaria, había sido un hombre, un estratega, un hombre de política muy tremendo, un hombre que había hecho una nación en términos militares y políticos muy fuerte, pero al haber introducido ya oficialmente el culto a Baal y a Acera, la moral del pueblo se había corrompido, el sacrificio de niños sobreabundaba y el pecado inundaba, infestaba la nación. Y en medio de todo esto, Elías es levantado con un mensaje de confrontación de parte de Dios. Elías es llamado por Dios para ir a confrontar el pecado de la nación, para ir a enfrentar directamente al rey Acab y a su esposa Acera. Elías decide aceptar el llamamiento de Dios y Elías es testigo del poder de la manifestación de Dios. Elías, que ya es llamado también el profeta de fuego, fue un hombre que vivió en lo sobrenatural,
dirigido por Dios, sostenido por Dios, sustentado por Dios. Lo veíamos el culto pasado, como Dios le habla y le dice: viene la sequía, vete para un arroyo, allí enviaré los cuervos, y los cuervos llegaban, le traían pan y carne para que él comiera, bebía del arroyo, y Dios lo va guiando y dirigiendo. Después lo sostiene sobrenaturalmente donde una viuda pobre, hasta que llega el momento en que él viene nuevamente, pasados 3 años y medio, viene nuevamente a confrontar a la nación, a decir: ya se dieron cuenta que no llovió en estos 3 años y medio como la palabra de Dios nos lo había dicho. ¿Qué es todo esto? Debo entrar un poquito en términos de lo que es la guerra espiritual. Entonces, permítame darle un poquito de enseñanza a usted para que comprendamos cuál es el poder oculto que había detrás de Baal y de Acera, qué fue lo que tuvo que confrontar Elías y por qué eso es tan importante para nosotros en este tiempo. Vamos a empezar allí. La confrontación de Elías, si usted quiere buscarlo allí en el primer libro de Reyes, toda esta historia se desarrolla en el primer libro de Reyes a partir del capítulo 17 empezábamos a leer, pero ya en el 18 está Elías confrontando a la nación. Primero de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Esto es una confrontación típica de los profetas de Dios, de los apóstoles de Jesucristo. Esta es una confrontación típica de los hombres fieles, hombres y mujeres fieles a Dios. Confrontar es algo requerido por Dios. ¿Qué es confrontar? Es lo contrario a tolerar, lo cual es un pecado que más adelante leeremos quién es la que introduce este pecado de tolerancia en la iglesia de Cristo. Más adelante lo vamos a leer. Entonces, confrontar es diferente a tolerar. ¿Qué es tolerar? Sobrellevar, ignorar, dejar como si las cosas no estuvieran pasando o no nos afectaran, no involucrarnos en una situación directamente, no exponer, no evidenciar algo que se está haciendo mal. Eso es tolerar, sobrellevar la maldad, el pecado de otro, la corrupción. Confrontar es todo lo contrario. Confrontar, la palabra nos lo está diciendo, es venir al frente de la situación y exponerla, denunciarla, declarar que se está haciendo algo mal. Y eso, vuelvo y lo repito, es un ministerio puesto por Dios. Lo encontrará usted en el Antiguo Testamento y lo encontrará en el Nuevo Testamento. Jesucristo fue el ejemplo maravilloso de la confrontación. Confrontó la religión, confrontó a los religiosos de la época, a los judíos que habían caído en corrientes de incredulidad, que habían caído en corrupción. Jesús confrontó la perversión, la incredulidad, pero lo más importante, Jesús confrontó los poderes del diablo y los destruyó completamente en la cruz del Calvario, los aplastó. Y nos llamó a nosotros a este ministerio también de confrontación, de confrontarnos con nosotros mismos si estamos andando en la verdad, como el apóstol Pablo lo diría. Confrontarnos, examinarnos, revisar nuestras vidas. Entonces, a partir de Jesús, cada uno de sus apóstoles comienza a dar esta enseñanza en la iglesia primitiva, y hasta el día de hoy, verdaderos siervos de Dios, seguimos confrontando el pecado, denunciándolo, exponiendo lo que se está haciendo mal, aún sea dentro de la misma iglesia cristiana. Entonces, Elías, que ya fue llamado por Dios, pasó lo sobrenatural, dijo que la lluvia no vendría en 3 años y medio, así sucedió. Ahora pasan los 3 años y medio y viene con él frente al rey. Y entonces llama al rey Acab, y aquí en el versículo 21 le dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? ¿Qué es claudicar? Claudicar significa la falta de decisión. Claudicar sería algo similar a tolerar.
O sea, yo no me defino, yo no sé si es de este lado o de este lado, voy a tratar de quedarme en un término medio. En otras palabras, Elías les está diciendo, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Entonces Elías les dice, no pueden continuar más diciendo que ustedes son pueblo de Dios, saben que por su historia fueron sacados de Egipto y con señales y prodigios milagrosos, sobrenaturales, Dios mostró que es el verdadero Dios. Y ustedes saben eso, lo conocen, pero viven para Baal. Ahora adoran esa Baal y no a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, al Dios del poder. Entonces Elías viene a confrontar esto y luego, después de la confrontación ante el pueblo, vienen las señales de poder. Bien, entonces Elías dice, muy bien, se nos va a poner aquí, cada uno va a preparar un becerro sobre su propio altar, y ustedes, sacerdotes de Baal, o profetas de Baal, van a invocar a su Dios, y el primero que haga descender fuego sobre la ofrenda, ese es el verdadero Dios. Viene un momento terrible, dice el versículo 23, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces el pueblo estaba esperando una demostración de poder para definirse. Hablábamos el servicio pasado acerca del el especial tesoro de Dios, cuando Dios ve que Elías, después de esta confrontación y de la amenaza de Jezabel, sale corriendo, y Elías entra en esa angustia, en esa depresión, en ese desánimo. Dios le dice a Elías, no estás solo, Elías, yo me reservaré 7,000 que no han doblado sus rodillas frente a Baal. Y encontramos que esos 7,000 se hallaban para este momento, aquí donde estamos leyendo, se hallaban allí en silencio, observando, sabiendo ellos en sus corazones que Baal no era Dios, que el verdadero Dios era Jehová, el Dios de Israel, o Yahweh, que es el nombre original de nuestro Dios, Yahweh, Yod-He-Vav, Yahweh. Entonces, esos 7,000 estaban allí, pero aún ellos estaban en oculto, tolerando que la nación entera estuviera pervertida. Leíamos en Miqueas los juicios tan terribles de Dios. Claro, la gente se había llenado de dinero, la gente había prosperado mucho, pero Dios decía, voy a secar todas sus fuentes, voy a soplar y a disipar todo lo que ustedes han guardado y acumulado. Lo voy a hacer para que vean que yo soy Dios y que deben servirme de corazón a mí. Entonces, en medio de toda esta situación, Elías se para con ese poder y autoridad de Dios, y sabemos que los profetas de Baal, 450 de ellos, están toda la mañana invocando, haciéndose cortadas, no aparece nada, y Elías en un momento simplemente ora y desciende el fuego, y todo el pueblo clama, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Queda establecido, queda demostrado que el único Dios que responde mediante fuego y poder es nuestro Dios. Esto queda establecido allí en Israel. Pero ¿qué había detrás de toda esta confrontación? ¿Qué era Baal? ¿Quién era Baal? ¿Cuál era su culto? ¿Quién era Acera, su esposa? ¿Por qué Jezabel promovía el culto a ellos? Bueno, yo quiero decirle algo. El diablo no va a estar contento de que yo predique esto, de que yo le dé esta enseñanza a usted. El diablo no va a estar para nada contento, porque el poder del diablo se encuentra en lo oculto, en la ignorancia. Cuando Satanás tiene a la gente ignorante de la verdad, los controla, los domina. De hecho, los demonios que se encuentran en personas se esconden y no se dejan ver, pero cuando Jesucristo, que es la luz, y la palabra de Dios, que es una lámpara que proyecta la luz de Dios, se predica, cuando Jesús se hace presente, ninguna tiniebla queda allí evidente, oculta. Todas las tinieblas se evidencian, las tinieblas se manifiestan. Por eso en la presencia de Dios se manifiestan todas las cosas oscuras, y es allí cuando viene la liberación.
Por eso, detrás de esta enseñanza, y es importante que usted escuche estos servicios varias veces hasta que pueda comprender completamente la profundidad de lo que estamos hablando, detrás de todo esto está su liberación el día de hoy, que es lo que Dios quiere hacer como hizo con este pueblo, su liberación, y que usted comprenda que a lo que Dios le ha llamado es algo que nunca tendrá fin, trascenderá por siempre, traspasará las barreras de lo temporal, de lo terrenal. ¿Quién era Baal? Bueno, Baal es mencionado en la Biblia desde muchísimo antes del profeta Elías. Y voy a decirle un poco lo que sabemos acerca de Baal bíblicamente. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Baal? La palabra Baal, el nombre Baal, significa Señor, poseedor, esposo. Señor, poseedor, esposo. Está conectado con la inmoralidad. Se le quemaba incienso, había que besar la imagen de Baal como manifestación de adoración a él. Se le quemaban niños en el fuego, era uno de los rituales que se hacía para adorarlo a él, sacrificios de niños. Aparece en el libro de Números, capítulo 22, versículo 41, aparece por primera vez Baal, cuando se nos habla que los moabitas le levantaban altares a Baal, sobre los cuales sacrificaban niños. Luego se manifiesta nuevamente en la palabra de Dios en la época de los jueces. Sabemos que el culto a Baal fue algo que fue muy atractivo para los israelitas desde que entraron a la tierra prometida. Pero Jezabel lo introduce como culto oficial en Israel. Si Baal era el señor de esas tierras, las tierras cananeas, si Baal era el poseedor o el esposo, Baal no estaba solo, estaba acompañado de su diosa llamada Asera, en otras culturas llamada Moloch, Astoret o Astarte. Esta pareja de dioses eran muy poderosos en esas naciones, porque eran naciones con grandes campos, arroyos, era tierra muy, muy próspera. Y toda esa prosperidad se le atribuía a esta pareja. Eran los dioses de la fertilidad, de la prosperidad. Se creía que Baal y Asera eran dioses de la primavera, que era donde se producía toda la vida, donde todo volvía nuevamente a nacer. En el invierno todo se secaba, la nieve que cubría las tierras quemaba los pastos, no se podía hacer nada en las cosechas, y se creía que era el tiempo en el cual Baal dormía. Pero para despertarlo en la primavera, para que viniera y se juntara con su esposa y en ese acto se manifestara la vida que traía prosperidad a los cultivos, para eso había que hacer rituales de adoración especiales. ¿Y cuáles eran esos rituales de adoración? Pues los sacerdotes de Baal buscaban una joven virgen entre el pueblo, a la cual se llegaban a ella, a los ojos de todo el pueblo, y comenzaban las sacerdotisas, las profetisas de Asera, a tener relaciones con sacerdotes, con profetas y con el pueblo en general. Se promovía una orgía a nivel masivo. En medio de todos esos cultos, en medio de todos esos actos inmorales, pues lo natural de la unión del hombre con la mujer es la gestación. Allí se gestaban muchos bebés, los cuales eran consagrados a Baal y a Asera. Muchos de esos bebés eran sacrificados después en su nacimiento, eran sacrificados el año siguiente en el culto. Después de la promiscuidad, también el culto incluía
quemar en el fuego estos bebés que se habían gestado en el culto del año anterior. Entonces podemos darnos cuenta cómo la oscuridad, las tinieblas, con lo más aberrante, habían infestado a Israel. Por tanto, usted encontrará que algunos nombres que se le daban a Baal eran nombres como estos: Baal Berit, Señor del pacto. La gente hacía pactos con Baal para que Baal los prosperara. Y creo que usted ya está entendiendo qué hay detrás de todo este evangelio de la prosperidad actual, ¿verdad? La gente hacía pactos. Esto, si usted algún día lo quiere buscar mayor en profundidad, yo le puedo dar todos los textos. Se le dice a Baal Berit, se le dice en Jueces 8:33, en Jueces 9:4, allí se le dice también en Jueces 9:46. Baal Berit, el Dios de pactos o el Señor de pactos. Tremendo esto. ¿Para qué? Para que el hombre le hacía un pacto a Baal, le sacrificaba a sus hijos, se los quemaba y a cambio de esto Baal prosperaba sus cosechas. Otros nombres que se le atribuían a Baal era Baal Gad, que es Señor de buena fortuna. Ese título se le dio en el libro de Josué 11:17. También estaba Baal Hamón, Señor de una multitud, claro. La gente iba detrás de la prosperidad, la gente iba detrás de la fructificación, le gustaba la inmoralidad, por eso multitudes de pueblos seguían a Baal. Por eso era un culto tan popular, mis hermanos. ¿Qué otros nombres se le daba a Baal? Baal Hanán, Señor de gracia. También estaba, hay muchos otros títulos. Pero títulos que me llamaron mucho la atención en este estudio que estuve haciendo. Se le decía Baal Perasim, Señor de la irrupción. Señor de la irrupción. O sea, donde Baal tenía un poder en la guerra tremendo, se le atribuía a él un poder en la guerra tremendo. También otro nombre que me llamó la atención fue Baal Tamar, el Señor de la palma, porque Baal también se representaba con árboles, también se adornaban árboles para adorarlo. Mire cómo simplemente este estudio nos está hablando de cosas abominables para Dios que hoy vemos hasta en iglesias cristianas. Prosperidad, adornar árboles, tantas cosas que la palabra de Dios denunció y que hoy el pueblo practica sin ningún problema. ¿Por qué? Porque habita en las tinieblas de la ignorancia, del desconocimiento bíblico. Otro título que me llamó la atención que se le daba a Baal, Baal Zebub, que es Señor de las moscas. Señor de las moscas. Este título se le dio en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículos 2, 6, 16. En Mateo 10:25, en Mateo 12:24, cuando los judíos le decían al Señor Jesucristo que por causa de Belzebub era que él echaba fuera los demonios. Este Belzebub o Baal Zebub era el señor de las moscas. Qué tremendo, y hay un libro muy famoso escrito que se titula así, El Señor de las Moscas. Otro título, Baal Zephón, Señor de tinieblas. Entonces mire toda la connotación que estamos encontrando acá, mis hermanos, tantas cosas ocultas, tantas cosas desconocidas, y ahí es donde el diablo tiene éxito, en las tinieblas, en la oscuridad. Saduce a la gente ofreciendo prosperidad, seduce a la gente con cosas de aquí de la tierra, muy típico de Satanás. Entonces vemos que detrás de Baal, quien estaba realmente era Satanás. Es Satanás el que está allí detrás y que se introduce en el mundo antiguo con el nombre de Baal. Su esposa Acera, una diosa de fertilidad, fue la que estuvo continuamente siendo adorada con el sacrificio de niños y con la promiscuidad sexual. Cambió sus nombres a lo largo de la historia, después se llamó Diana de los Efesios. Pero estas deidades que traían toda esta corrupción, toda esta inmoralidad, todo este deterioro en el género humano,
Es increíble que hayan encontrado lugar en el pueblo de Dios, un pueblo que había visto el poder de Dios, las manifestaciones sobrenaturales de un Dios que no tenía límites. El Dios de Israel es un Dios que históricamente no tiene ningún límite, un Dios que ningún otro Dios pudo contra él, un Dios que demostró su poder siempre, su fidelidad, su misericordia, su compasión para con su pueblo. Entonces es increíble que haya entrado esta corrupción en el mismo pueblo de Dios, pero más sorprendente aún me parece el hecho de que Dios, después de sacar a su pueblo de Egipto, de mostrar su fidelidad y su poder, tiene la paciencia con su pueblo que se pervirtió y vuelve y levanta hombres continuamente para denunciar el pecado, para que ellos se arrepientan y vengan a Dios. Eso nos habla de una misericordia gigantesca de Dios, o sea, de una paciencia que es muy, muy grande. Y del compromiso de cada varón, cada mujer de Dios que le creyó a Dios en medio de una generación. Entonces vamos a identificar a Elías en medio de esta generación. Hay una generación llena de prosperidad, están acostumbrados a los pactos con Baal, están acostumbrados a que quieren prosperar sus cosechas, entonces van y hacen un pacto con Baal, vienen a adorar a Baal en medio de una fiesta, con música, con alcohol, con orgías, en donde las relaciones eran lícitas, permitidas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El hombre podía tener acceso a las mujeres que quisiera. En medio de estos carnavales de pecado, en medio de toda esta cosa tan espantosa, se levanta un hombre llamado Elías Tisbita, que era reconocido como profeta de Dios, vestido con piel de camello, vivía en el desierto y con un cinto de cuero para amarrar sus vestidos, en una condición de abstenerse totalmente del sistema de corrupción que en el mundo en el que él vivía existía en ese tiempo. Elías se aparta totalmente de esa sociedad. Elías huye completamente de ese sistema de depravación. Y Elías decide serle fiel a Dios y confrontar toda esta maldad. Ahora, puedes tú entender por qué cuando Acab llama a todo el pueblo, a todo Israel, todo el pueblo acude rápidamente. Porque el pueblo estaba muy unido. El pueblo de Israel estaba muy unido. ¿Por qué estaba unido? Porque el culto a Baal, la prosperidad, la celebración, la fiesta, el pecado, hace que la gente se una. Se una en un propósito, se una en un mismo sentir. ¿Cuál? Darle libertad completa a sus pasiones y deseos. ¿Cuál? Prosperar. Prosperar. Y esa palabra, ¿cómo le gusta a la gente el día de hoy? Poder prosperar. Poder obtener todas las cosas que desean. Poder alcanzar todas sus metas personales. Y Elías lo denunció. Y Elías se para frente al pueblo aquí en 1 de Reyes 18:21 y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Por qué el profeta Elías ataca el pensamiento? ¿Por qué utiliza esa palabra específica? Vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a encontrar aquí, dentro de algo que se trata mucho en la guerra espiritual, vamos a encontrar por qué es tan importante el pensamiento. Porque aquí estamos encontrando unos cultos de adoración en medio del pecado, en medio de los actos sexuales prohibidos, en medio del sacrificio de niños, en medio de las fiestas y de las orgías, de todo ese desenfreno. Pero ¿por qué Elías ataca el pensamiento? Bueno, aquí en Apocalipsis capítulo 2 aparece curiosamente este personaje al cual Elías tiene que enfrentar, llamada Jezabel, que era no una diosa, sino simplemente una reina de los sidonios que se había casado con el rey de Israel y que ella era la promotora de este culto. O sea, Jezabel era la interesada en que se adorara a Baal con pactos, besando su estatua, teniendo imágenes de Baal en sus casas, sacrificándole, encendiéndole incienso, adornando árboles. Pero Jezabel también estaba interesada en que se adorara a la esposa de Baal llamada Acera. ¿Cómo? Quemándole niños. Quemándole niños.
Entonces, en las culturas, como por ejemplo la moabita, Baal era el dios, pero su esposa no era Acera, sino tenía otro nombre, tenía el nombre de Quemos. En otras culturas se llamaba Moloch, y sus esculturas que se han hallado hasta el día de hoy, siguen encontrándose hallazgos arqueológicos, eran estatuas de metal, por lo general de cobre o de bronce, otras de hierro, en las cuales tenían un vientre hueco, y en su vientre hueco se ponía madera. Esta estatua tenía, habían estatuas de solo 2 brazos para representar a la reina madre, pero había también estatuas de muchos brazos, como era el caso de Moloch. Moloch sí tenía muchos brazos, y en cada uno de esos brazos era donde se ponían los niños, y como la estatua era en metal y se había calentado al fuego, ahí en esos brazos eran donde morían los niños quemados, bebés, por lo general recién nacidos. Por lo general recién nacidos. Otras estatuas eran simplemente una reina madre con sus brazos extendidos hacia la gente, con un gran gesto de bondad, de amor, pero que en sus manos recibía bebés, y esos bebés eran quemados allí también. Esto es tremendo. Pero Jezabel era la promotora de ese culto, y ella estaba muy comprometida con que el pueblo realmente adorara a sus dioses, Baal y Acera. Su papá había sido Ed Baal, que era servidor de Baal, y era el sacerdote allá y rey de los sidonios. El papá de Acab era el rey Omri, general del ejército, un estratega impresionante, un hombre de política muy fuerte. Mire cómo todos estos poderes se combinan para llevarnos a lo que hoy encontramos en los gobiernos: corrupción, promoción del pecado, de la inmoralidad, fiestas nacionales en las cuales se permite libremente que la gente se embriague, que hayan orgías, que hoy, como el sistema del mundo está promoviendo todo este pecado masivo, y a nosotros, los pequeños Elías de la época, cómo se nos tacha, cómo se nos persigue, cómo se nos acusa. Incluso en círculos cristianos se nos ataca y se nos dice que somos extremistas, que somos radicales, cuando lo único que estamos nosotros encontrando es que Dios nos llamó, como llamó a Elías, a tener ministerios de confrontación, de enseñarle a la gente, porque eso es lo que hoy estamos haciendo, un servicio de enseñanza. Un servicio de enseñanza es lo que estamos haciendo acá. Estamos enseñando. Y con esto cada uno, al igual que lo hizo el pueblo en Israel, tendrá que declarar si deben seguir a Baal o si deben seguir a Dios. Y los más nuevos que están saliendo de ese mundo de pecado, de ese mundo terrible de maldad, allí encontrarán por qué Dios los ha escogido con un llamamiento precioso y maravilloso, y que ustedes no deben darse por vencidos. Yo les hablo a los más nuevos. Están empezando un camino maravilloso, maravilloso. Pero desde ahorita, desde que están empezando, Dios quiere que ustedes crezcan como cristianos verdaderos, como gente recta, muy de Dios. Una generación maravillosa escogida para estos últimos tiempos. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, hablábamos del pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué el profeta Elías dice hasta cuándo van a dudar o a claudicar, a dudar entre 2 pensamientos? Y el profeta Elías ataca el pensamiento, por eso se desata el poder de Dios y la mente de la gente cambia. ¿Por qué es tan importante cambiarle la mente a la gente, su manera de pensar? No es el lavado de cerebro al cual mucha gente se burla de los cristianos diciendo que los pastores le lavamos el cerebro a la gente. No, nosotros no le lavamos el cerebro a nadie. Nosotros no hacemos eso, y además no entiendo cómo se hace un lavado de cerebro con un champú espiritual. Yo no entiendo cómo es eso. Lo que hacemos los pastores es orar, pedirle a Dios que nos hable el mensaje que Él tiene para su pueblo y predicarlo con fidelidad. ¿Y cómo es predicarlo con fidelidad? Hablar la verdad, decirle las cosas como son y hacerlo a través de la palabra de Dios y del estudio. Es todo lo que hacemos los pastores, que somos fieles al Señor. No le lavamos el cerebro a nadie, pero Dios sí quiere que nosotros cambiemos el pensamiento. ¿Y por qué es tan importante cambiar el pensamiento? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo 18.
Mire lo que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Oiga, qué curioso, el Señor va a atacar aquí a Jezabel y se presenta a través como el Dios del fuego. Qué curioso, ¿no? Con Elías fue el fuego lo que confirmó realmente el poder de Dios en Israel. Creo que Dios nos está queriendo decir algo con el fuego aquí. Dice el versículo 19: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles serán esas pocas cosas? A esta iglesia de amor, de fe, de servicio, de paciencia, con obras impresionantes. ¿Cuáles cosas tendrá el Señor en contra? Dice, versículo 20, que toleras que esa mujer Jezabel, wow, ¿habrá reencarnado? ¿Tendrá el mismo nombre de la reina esposa de Acab? Dice que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Wow! ¿Cuál era la función de esta mujer Jezabel en la iglesia? Esto es un mensaje para la iglesia primitiva, una iglesia de las que estaban ubicadas en Asia, fundada ya por los apóstoles. Esta es una carta que el apóstol Juan, el último apóstol vivo, está escribiendo, pero es Jesús el que le está dando este mensaje a la iglesia, bueno, al mensajero de la iglesia. Y ellos tenían muchas obras y muchas cosas tremendas, pero había un pecado que Dios no quería más allí, que no soportaba más bien Dios, y era la tolerancia. ¿Cuál tolerancia? Que Jezabel, una supuesta profetisa, estaba enseñando y seduciendo. Entonces allí es donde usted debe comprender cuál es el mover espiritual. Primero que todo, Jezabel no es la reencarnación de la reina, porque la reencarnación no existe. Jezabel, su manifestación en tiempos de Elías, fue simplemente la posesión de un espíritu maligno llamado, un demonio llamado Jezabel, que es un demonio de un rango inferior al de Baal o Belzebub y Acera. Ella es no tanto una potestad, sino no tanto un principado, sino una potestad que está encargada de ir por el mundo promoviendo la promiscuidad sexual, promoviendo el desorden, promoviendo la lujuria, la lascivia, promoviendo la seducción, promoviendo las pasiones desordenadas, los malos deseos. Pero ella también enseña. ¿Qué quiere decir? Que ella ha entrado en el círculo cristiano. Sí, Jezabel ha entrado en el círculo cristiano. Y yo quiero decirle en este punto algo de mi propio testimonio. Cuando yo me convertí al Señor, hace 15 años, cuando yo me convertí al Señor, llegué a una iglesia que estaba experimentando un avivamiento, estaba empezando a experimentar un avivamiento. O sea, yo entré y la presencia de Dios era tan fuerte que Dios me confrontó con mi pecado y me mostró que yo estaba haciendo algo terrible. Ese día fui confrontado por Dios mismo, sentí la palabra, la voz de Dios en mi corazón, le pedí perdón a la persona con quien estaba yo enemistada, entregué de una manera sobrenatural mi corazón a Dios en el altar. Yo no sé qué se predicó, yo no escuché alabanza, yo estaba en un trato directo de Dios conmigo, y eso es algo típico de los avivamientos, los cuales Dios directamente trabaja con una vida. Eso me pasó a mí en esta iglesia, una iglesia mediana, una iglesia que en aquel tiempo estaba cerca a los 1000 miembros. Pero yo vengo del mundo, yo vengo de todas estas pasiones desordenadas, de todos estos pecados que yo mismo he hablado y denunciado acá. Yo venía de practicarlos. Es más, en ese momento los seguía practicando.
Y me pasó algo muy curioso, le cogí un amor tremendo a una gran cantidad de hermanos y pastores allí en la iglesia, un amor a ellos, y yo los veía, ay, hermanito, y ay, el Señor te bendiga, y me recibían con tanto amor y con una amabilidad y una cosa, y yo les cogí un cariño impresionante a toda esa gente, y yo decía, oiga, qué cosa tan linda ser uno cristiano, mire ese amor de esta gente como saluda, mire cómo abrazan, mire eso, gente tan hermosa, tan decente, tan tranquila. Yo decía, no, esto es una cosa, pero ser cristiano es muy chévere. Y me empecé a encantar de la iglesia, de los hermanos. Había muchos pastores y yo decía, wow, qué pastores tan lindos hay acá. Pero había dos pastores especialmente que me caían muy mal. Yo no sé qué tenían esos pastores, pero había algo en ellos que me desagradaba. Y voy a decir el nombre de esos dos pastores. Me caía muy mal el pastor Antonio y me caía muy mal el pastor Mauricio. Me caían mal. Había algo en mí que los aborrecía. No sé qué era. En ese momento yo no sabía qué era, pero todo el resto de hermanitos y pastores, y qué gente tan bella, qué gente tan linda, qué gente tan amable. Pero algo empezó a pasar, y es que fue el fuego de Dios el que me mostró que yo estaba en mis pecados, y por eso le entregué mi corazón al Señor. El fuego que el Señor hizo descender en tiempos de Elías, el fuego, la presencia, la gloria, el Espíritu de Dios. Ese mismo fuego siguió descendiendo en mi vida, y a pesar de que yo tenía mi resistencia, de que me caía gordo el pastor Antonio, que era el pastor de la alabanza, lo tenía que ver todos los domingos ahí cantando, el pastor Mauricio, que por lo general estaba parado frente al altar cuidando que nadie se subiera al altar, y estaba todo el servicio así con los brazos cruzados mirando a todo el mundo, le habían puesto un apodo al pastor Mauricio, lo habían apodado el ventilador, porque decían que se paraba así a mirar a todo el mundo así, y la gente lo denunciaba y decía, ese hombre es terrible, uno no se puede meter con Dios por la mirada tan fea de ese hombre. Pastor Pablito, baje a ese pastor Mauricio, ese hombre no tiene por qué estar ahí. Y bueno, en medio de esa lucha, de esos dos pensamientos que había en la iglesia cuando yo me convertí, había un pensamiento que quería lo bonito, lo lindo, lo amable, lo suave, lo cordial, pero había un remanente diminuto que quería el fuego de Dios, que quería la santidad genuina, que quería al Dios de la Biblia, no la religión de la Biblia, sino al Dios de la Biblia en persona. Y ese remanente estaba encabezado por el pastor Antonio y el pastor Mauricio. Entonces, a medida que el fuego de Dios fue impactándome, algo empezó a suceder en mi vida. Y es que las tinieblas que habían en mí, por las cuales yo aborrecía al pastor Antonio y al pastor Mauricio, esas tinieblas empezaron cada vez a desaparecer más y más y más. Y yo entré en una etapa de liberación y liberación y liberación y liberación. Entré a combatir directamente contra la pornografía. Le dije a Dios, tú me vas a libertar de la pornografía como sea. 1 año de ayuno me costó, varios tiempos de liberación en los cuales mi pastor Antonio puso las manos por mí y reprendió ese demonio. Espíritus de lascivia salían, espíritus de fornicación, espíritus de inmundicia, espíritus de perversión. Todo un demonionerío empezó a salir de mi vida. Y les estoy hablando de meses, pero porque yo quería. Y a medida de que más y más y más espíritus malignos salían de mi vida, más respeto, más cariño y más admiración sentía por esos hombres de Dios. Especialmente el pastor Antonio, que era el siervo que Dios estaba usando tanto en mi vida, y en quien comencé a admirar la pureza, la sencillez y la fidelidad que él tenía para con Dios. Y comencé a anhelar lo que había en él. Comencé a anhelarlo. Y empecé a decirle a Dios, yo me he convertido a ti, y si un día tú me usas, yo quiero que me uses como lo usas a él. O sea, en otras palabras, yo le decía a Dios, yo quiero lo que hay en ese hombre. Yo quiero eso, ese amor que él tiene por ti, yo lo quiero. O sea, yo no quiero los modales de los demás, y la Biblia que sabían, y los títulos que tenían, y yo vengo de no sé dónde, y yo he hecho, porque yo pasé por el seminario bíblico y teológico, y muchos pastores me enseñaron allí, pero yo no quería lo que tenía esa gente. Yo empecé a anhelar, fue la presencia de Dios. Empecé a desear el fuego del Señor. Fue eso lo que yo empecé a desear. Y vuelvo y les repito, yo estaba en un proceso de liberaciones. Yo por eso les digo acá con todo amor, no se rinda en su liberación.
Porque Dios no se va a rendir con usted. Pero debe haber una confrontación, debe haber un momento en donde su pensamiento cambie. ¿Por qué? Porque Jezabel estaba en la iglesia enseñando. Y el interés de Satanás es que Jezabel, su servidora, enseñe a la gente del mundo y de la iglesia a hacer los mismos pecados, fornicar, cometer actos de inmundicia y de perversión contra Dios. Por eso usted encontrará en el mundo cristiano altísimos porcentajes de hombres que después de años de cristianismo siguen viendo pornografía. Altísimos porcentajes de pastores que ven pornografía. Por eso no predican en contra de la pornografía. Por eso no predican en contra de estas cosas. Pues ¿con qué autoridad? Si estaba viendo pornografía el fin de semana, ¿cómo se va a parar en el altar a hablar en contra de lo que él mismo está haciendo? Pero nosotros tenemos que levantarnos como un remanente santo, fiel, y anhelar y desear el fuego de Dios. Y combatir las malas enseñanzas de Jezabel, porque Jezabel está metida en las iglesias. Y está metida detrás de la amabilidad, y de la compasión, y de los buenos modales. Y hay ejemplos en la Biblia de cómo Jezabel le concedió a su rey Acab todo lo que quería. Acab había hecho pacto con Baal, porque los pactos eran de Baal, y Acab había hecho pacto con Baal para que Baal le diera todo lo que Acab se le anhelaba tener. Casa, carro, bueno, no había carro, había carros de caballos. Todas las cosas materiales que él, quiero la viña de Nabot. ¡Ay, mi viña, quiero la viña de Nabot! No había límite para los deseos de Acab. ¿Por qué? Porque el Dios de Acab era Baal, que era el Señor, el poseedor o el amo. Ese era el nombre de él, poseedor, amo. Amada iglesia, aquí es donde yo le pido al Espíritu Santo que abra su entendimiento. Nosotros no vinimos a poseer las cosas terrenales. Nosotros vinimos a poseer las cosas espirituales. Y si Dios nos llama como Elías a salirnos del sistema y a ser gente económicamente pobre, pues gloria a Dios por eso. Porque no va a ser con nuestra plata que vamos a comprar las almas, va a ser con nuestro testimonio, con nuestra oración, con el fuego de Dios que vamos a poder llegar a los perdidos. ¿Quién dijo que con la plata se compran las almas? Las multitudes, ¿cuántos están detrás de las multitudes? Pero las multitudes eran una costumbre en el ritual a Baal y a Acera. ¿Por qué? Porque a la multitud le encanta eso: fiesta, celebración, carne, pasión. Entonces, si nosotros no somos una iglesia de multitudes, pues gloria a Dios por eso. Pero el remanente y el santo, que desate fuego de Dios sobre la tierra y que la gente se convierta a Dios y que la gente pueda decir: sí, realmente Jesús es Dios, Jesús es el Dios verdadero. Y que se salgan de este sistema en el cual Jezabel ha introducido a la gente. Es Jezabel la que está detrás de la conspiración, es Jezabel la que está detrás del chisme, es Jezabel la que está detrás de la hipocresía, de la falsedad. Y usted, mi amado hermano remanente, y ustedes, mis preciosos hermanos y hermanas que están viniendo a Cristo, deben rechazar todo tipo de tiniebla en sus vidas. No queremos las tinieblas, no queremos la hipocresía. ¿De qué te sirve que aquí un hermano en la iglesia recibiéndote te diga: ay, bienvenido, Dios te bendiga, te amo, ¡mua!, y después esté hablando mal de usted, quejándose contra usted, o que usted necesite la mano y no se la extienda, se la niegue? No, tal vez la persona no sea muy amable, tal vez no sea la persona más querida de todo el mundo, que tiene cara de ponqué, pero es una persona que ora por usted, es una persona que ama su alma, es una persona que va a estar allí cuando usted necesite. Entonces, no son los modales, no es la hipocresía y la falsedad, es la verdad. ¿Cuánta gente el domingo se pone hombres se ponen la corbata el domingo y vienen aquí, aleluya, gloria a Dios, y en la noche estaban pegados a la pornografía? ¿Quién quiere esa religión? Yo les pregunto, ¿quién quiere esa religión? Nadie quiere esa mentira. Si estamos viniendo a Cristo es para ser libres. Si estamos buscando al Señor, ¿por qué estamos buscando al Señor? Porque queremos que nos saque todos los demonios que sabemos que están adentro. Y queremos vida nueva. Queremos seguir al Señor de verdad. ¿Cuántos salimos de la católica?
No más imágenes, las estatuas, las foticos, nada de eso hicieron nada por nuestras vidas más que destruirnos y dañarnos. ¿Qué queremos? A un Dios verdadero, que nos hable, un Dios que me toque. Y yo le pregunto esta mañana a usted, ¿cuántos aquí quieren un Dios que los toque? ¿Cuántos aquí quieren un Dios que les hable? ¿Cuántos aquí quieren un Dios que se les aparezca? Que les diga cosas bien hermosas al corazón. Yo quiero ese Dios. Es el Dios que estamos predicando y el que estamos buscando. Por tanto, usted no deje que Jezabel le cambie más su pensamiento, iglesia preciosa. No deje más que Jezabel lo meta en este sistema de seducción, de codicia, de deseo, de pasiones desordenadas. No. Permita que Cristo con su luz alumbre en su vida. Y si usted está llamado a ser un Elías, pues gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero mostrarle qué tan graves son las enseñanzas del diablo, porque las enseñanzas del diablo se quedan aquí en la cabeza y son unas mentiras terribles que le destruyen a uno la relación con el Señor. Mire ¿usted sabe cuál fue el primer reclamo de Dios al ser humano? El primer reclamo que Dios le hizo al ser humano se encuentra en Génesis 3:11. Y es precisamente este. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cuál fue el primer reclamo de Dios al hombre? ¿Quién te enseñó? O sea, ¿quién metió una mentira en tu cabeza? ¿Quién te enseñó algo diferente a lo que yo te he mostrado? ¿Quién te cambió, en otras palabras, el pensamiento? ¿Quién te hizo dudar de mí? Todo eso está ahí en el reclamo que Dios le está haciendo al hombre cuando peca. ¿Cuándo cambiaste de maestro? ¿Cuándo dejé de ser yo tu amigo, tu guía, tu instructor, tu maestro, que te ama las cosas, que te las habla? Hay muchas cosas que todavía no sabemos de Dios, y gloria a Dios por eso, pero nos las va enseñando poquito a poco. Poquito a poco, en su tiempo, vamos aprendiendo algo nuevo del Señor y decimos, ay, gloria a Dios, gloria a mi Padre, que es hermoso. Y nunca nos cansamos de conocer algo nuevo del Señor. Eso es lo maravilloso del cristianismo. Mire, a mí me han pasado 15 años de caminar con Jesús, pero yo me siento, hermanos, como si fueran 1 o 2 añitos nomás. Por eso yo le doy ánimo a los que están empezando. Hágale con todas sus fuerzas. Mire, su propio pastor que está aquí predicándole la palabra sigue siendo trabajado y pulido por el Señor. ¿Quiénes me caían gordos? Mis pastores, que son hoy en día mis mejores amigos. Esos me caían gordos, regordos. Pero no era porque fueran corruptos o porque fueran hipócritas o porque fuera gente horrible o tramposa, no. Era porque ellos estaban llenos de luz y las tinieblas en mí los aborrecía, porque las tinieblas aborrecen la luz. Pero cuando yo tuve más luz de Cristo, más amor por ellos, y hoy que el Señor me ha llenado mucho más, los amo. Y le doy gracias a Dios por la vida de esos hombres fieles, íntegros. Así como muchos de ustedes le dan gracias a Dios por la vida de este varón. ¿Por qué? Porque yo le amo a usted. Le he predicado la verdad siempre. Yo no vengo aquí a enseñarle a usted pactos para que consiga trabajo, pactos para que compre el carro que quiere, pactos para que lo suban de salario o de posición en el trabajo, pacto para esto y pacto, y vengo y le saco platica, y vengo y le digo, ay, hermanitas, vénganse más destapaditas, porque no, yo no he hecho esa corrupción, Dios me guarde de eso. Yo le he predicado la verdad. Me ha pasado lo de Elías, mucha gente me ha aborrecido por predicar la verdad, pero siguen habiendo 7,000 que no doblan sus rodillas frente a Baal. Y es por ese remanente precioso que yo sigo y seguiré siempre, porque le tengo noticias, el remanente de Dios no va a ser más pequeño, va a ser más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que venga un avivamiento a nivel mundial y venga Jesús. El propósito de Dios es la salvación de las almas. Entonces, gloria a Dios por esos que quieren dar su vida por el Señor. Gloria a Dios por esos. La confrontación de Elías era una confrontación milenial.
milenial. Dios había querido exponer a este demonio desde mucho tiempo, porque Satanás le entró fue a la mujer, y fíjese que Jezabel es una mujer. Jezabel es una mujer, se presenta allí como reina, esposa de Acab, luego en Apocalipsis se presenta como profetisa, pero no fue la única aparición de Jezabel, ella tiene diferentes manifestaciones en la Biblia. Yo le voy a hablar de una para que usted comprenda que cuando Dios nos llama es algo que trasciende los tiempos y es algo maravilloso. En el primer mensaje hablábamos que Elías en su ministerio terrenal, Elías le renunció al Señor y Dios le aceptó la renuncia. Y después de que Dios lo encomendó y le dijo, ok, no pudiste matar a Jezabel, en este tiempo vas a ungir a este. El fin de Jezabel efectivamente llegó, como lo profetizó Elías, porque Elías lo profetizó y así tal cual sucedió. Pero la confrontación no pararía allí, porque era espiritual. Y la unción, el poder, el carácter de Elías vendría en otro tiempo nuevo. Y era en el tiempo del Mesías. Y fue una confrontación tremenda, en la cual parecería nuevamente que hubiera ganado Jezabel, porque en tiempos de Elías uno dice, bueno, pues Jezabel quedó instaurada y Elías desapareció de la escena. No ganó Jezabel. Elías desapareció de la escena porque fue al cielo llevado por Dios, no se fue en derrota. Dios mismo lo tomó y se lo llevó al cielo, está vivo. Solo hay 2 personas vivas en el cielo en este momento, y son Enoc y Elías. Enoc y Elías son los únicos que están vivos, no conocieron la muerte. Fueron tan amados y tan especiales por Dios que Dios los tomó. Entonces Elías no se fue en derrota, se fue en una victoria tremenda. Pero Jezabel, que se quedó como reina, le llegaría al poco tiempo su derrota, como lo había profetizado Elías. Así pasó, y fue matada, fue destruida, los perros la comieron. Como Elías lo profetizó, la tierra se llenó del excremento de los perros en los cuales iba la carne de acera. Imagínense cómo Dios maldijo esa vida que se consagró a Satanás. Terrible, pero cómo Dios bendijo a aquel que se había consagrado para Dios, llamado Elías. Estos 2 personajes vuelven a juntarse nuevamente en la historia, y es lo maravilloso para que usted entienda que nosotros vamos a trascender en lo temporal y vamos a ir a la eternidad. Mire cómo esto pasa en Mateo, capítulo 14. Esta es una historia maravillosa y tiene secretos de guerra espiritual y todo, que pues ahorita no les puedo hablar a los más nuevos, pero un secreto grandioso para que usted siempre tenga la victoria. Confíe en Dios, no le tenga miedo al diablo, confíe en Dios que tiene todo el poder. Amén. Es el mayor de todos los secretos de la guerra espiritual, confiar en Dios. Bueno, mire lo que dice aquí Mateo capítulo 14. Se vuelven a encontrar estos 2 personajes, tremendo. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel. Y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, Herodes se casó con la esposa de su hermano y la ley de Dios prohibía eso. Entonces, Juan el Bautista, que es por Jesús llamado el Elías de la época, o sea, el que tendría el ministerio de la confrontación, Juan lo hizo efectivamente y le gritó públicamente a Herodes, oiga rey, no le es lícito tener la mujer de su hermano, arrepiéntase. Eso es lo que hace el varón de Dios que confronta. Dice, versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Oiga, qué raro ese temor siempre en los reyes que son así como Acab, ¿no? Temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¡Ay, santo Dios! ¿Quién había pedido la cabeza de Elías anteriormente? Jezabel. No lo logró en ese momento, Dios lo raptó, lo llevó al cielo.
Jezabel se quedó con las ganas de matar al profeta Elías. Pero ahora Jezabel, que está en esta mujer llamada Herodias, ve la oportunidad de levantarse contra el profeta, en el cual está la unción, el llamamiento de Elías, y dice: este no se me escapa, ahora sí lo voy a decapitar. Y como quien dice, gané. Que eso es lo que el diablo quiere enseñarle a la gente, que él gana, que él tiene más poder, que él va a destruir a los cristianos, que nos van a perseguir y nos van a hacer cosas tan horribles que mejor es negar la fe hoy en día. Ese es el objetivo del diablo. Y aquí en esta ocasión en la historia, ella piensa que gana. Jezabel dice: triunfé. Pero Dios es el que está en control. Y Dios tenía un galardón para Juan el Bautista, que había dado su cabeza. Pero vendría Dios mismo en persona a aplastarle la cabeza, no solo a Jezabel, sino a aplastarle la cabeza a su propio jefe llamado Baal o Satanás. Y lo hizo en este mismo momento histórico en la cruz, cuando Jesús triunfó públicamente sobre ellos, los despojó de toda autoridad, de todo poder, de todo lo que tenían, los despojó, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. Él tiene la victoria, Él tiene el poder. Pero ese no es el final de Elías, porque los llamados de Dios trascienden los tiempos. Mire lo que va a pasar con Elías en el capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Qué lindo que el profeta Elías fue tan especial para Dios, un hombre que se consagró a Dios. Y Elías mismo le aparece en persona a Jesús. Cuando Jesús se transfigura en el monte, aparecen Elías y Moisés junto a Jesús, y los propios apóstoles de Jesús son testigos de que ahí están Elías. Y ¡wow! ¡Qué cosa tan tremenda, tan poderosa! O sea, la unción, la fidelidad, el llamamiento de Elías estuvo sobre Juan el Bautista, pero Elías en persona vino también en tiempos de Jesús. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y mire lo que pasará aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis. Uno de los dos testigos, el profeta Elías, regresa nuevamente. Y entonces dice, versículo 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Una visión dada al profeta Zacarías. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Entonces, dése cuenta como Elías aparece aquí en tiempos ya del anticristo, a testificar de que Dios es genuino y real, y con poder y con señales, como lo hizo en su ministerio terrenal. O sea que el fin de Elías no estuvo allá cuando Jezabel lo amenazó. Ese no fue el final de Elías. El final del llamamiento de Elías no fue cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, no. Eso tampoco fue allí. Y entonces viene la bestia a combatir contra ellos. Entonces mire lo que pasa, versículo 7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, ojo con eso. Cuando usted se ha consagrado para Dios, Dios lo va a llevar hasta que usted termine aquello a lo cual fue llamado. Ahí sí el diablo tendrá poder para destruirlo, si Dios se lo permite. Porque Dios lo puede llevar a usted como se lo llevó a Elías. Esta es una palabra para los misioneros, esta es una palabra para la gente que está consagrada a Dios, para los que quieren servirle a Dios de corazón, que no le tienen miedo a nada. Dice: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad grande, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿cómo está el mundo? Celebrando el pecado. ¿Cómo está el mundo? Celebrando la maldad y la perversión. Y entonces mató la bestia, mató a los dos testigos de Dios,
y la gente dijeron, no los entierren, cuélguenlos para que podamos gozarnos de ver ahí. Esos eran los que predicaban en contra del pecado, esos eran los que exponían la maldad, esos eran los que confrontaban. ¡Qué gente tan horrible! Y van a estar celebrando y se van a mandar regalos unos a otros, celebrando felices de que acabaron con esos 2 testigos malvados que exponían el pecado. Entonces, como siempre, Satanás celebrando sus victorias prematuramente. Pero yo le quiero mostrar quién es el verdadero vencedor. Dice, pero, versículo 11, pero, esos peros de la Biblia que son maravillosos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, que es el mismo espíritu de vida que yo le pido hoy al Señor, que entre en muchos de los que están escuchando este mensaje, les dé vida, para que usted pueda vencer las tinieblas, para que usted pueda salir de la muerte espiritual, para que usted pueda vencer el pecado que lo quiere arrastrar hacia la religión anterior, hacia el mundo que no lo quiere dejar salir. Dios está aquí para enviar el espíritu de vida, el Espíritu Santo de Dios quiere soplar con poder y darle fuerza para que usted venza el pecado. Dale fuerza para que usted siga a Cristo, dale fuerza para que usted cumpla su ministerio. No sé cuántos dicen allá amén. Y mire lo que dice, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué? Se levantaron sobre sus pies. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué poderoso! El diablo celebra la victoria, todos felices, se mandan regalos y resulta que 3 días y medio después Dios manda el espíritu de vida, se ponen sobre los pies y toda la gente está asustada diciendo, ¡ay, qué es esta locura! Amados hermanos, la victoria está en nuestro Señor. La victoria es para los que le creemos, para los que nos ponemos en sus manos y damos nuestra vida. Recuerde cómo empezamos este mensaje, así lo vamos a terminar. Somos como ese grano de trigo cargado de una semilla poderosísima, lista para dar mucho fruto. Pero debemos primero morir en tierra, mis hermanos. Debemos morir a la tierra, a nuestros deseos, a nuestras cosas. Seguir luchando contra el pecado hasta vencerlo. No nos podemos rendir, no nos podemos quedar a mitad de parto, como dirían algunos. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, mis hermanos. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Quiero terminar con este testimonio. Yo le dije que hoy iba a ser enseñanza, testimonios. Y hay un testimonio que me impactó muchísimo. Muchísimo. Yo le pido que usted lo escuche. Hemos estado escuchando cosas muy, muy duras sobre lo que está sucediendo en Afganistán. Con soldados americanos dando sus vidas, soldados de varios países muriendo por las manos de ISIS, pero también civiles, y en medio de eso lo más doloroso, iglesia cristiana que está muriendo. Como las amenazas crecen y crecen, y ISIS se ha levantado como se levantaron aquí la gente a celebrar la muerte de los 2 testigos. Así se ha celebrado ISIS, a celebrar la muerte y la destrucción del cristianismo en Afganistán. Pero ellos hacen lo que los demonios han hecho toda la historia, celebrar prematuramente, porque la victoria, la última palabra la tiene nuestro Dios. Y en medio de estos momentos tuve la bendición de leer este testimonio que yo le quiero compartir para que usted se anime. La inspiradora historia de John y Betty Stam, graduados del Instituto Bíblico Moody, que navegaron hacia China como misioneros durante un momento difícil para los misioneros extranjeros. En realidad se casaron en China. Betty precedió a John al campo misionero por 1 año. Sabían los riesgos involucrados, ya que la misión china Inland estaba reclutando trabajadores específicamente para trabajar en áreas peligrosas infestadas de comunistas. Pero ambos se habían inspirado en un poema escrito después de que el misionero presbiteriano del sur, Jack Vinson, fuera martirizado en 1931. Vinson no había mostrado ningún temor a la muerte por parte de sus captores chinos. De hecho, Vinson les dijo: mátenme si lo desean. Yo
iré directo a Dios. La tranquilidad que mostró Vinson inspiró a su colega misionero E. H. Hamilton a escribir este poema. ¿Temeroso de qué? ¿De sentir la alegre liberación del espíritu? ¿De pasar del dolor a la paz perfecta? ¿De que la lucha y la tensión de la vida cesarán? ¿Miedo a eso? ¿Temeroso de qué? ¿Temeroso de ver el rostro del Salvador para escuchar su bienvenida y poder mirar el brillo de la gloria de las heridas de la gracia? ¿Miedo a eso? ¿Temeroso de qué? ¿Un destello? ¿Un estrépito? ¿Un corazón traspasado? ¿Oscuridad? ¿Luz? ¿O arte del cielo? ¿Una herida de su contraparte? ¿Miedo a eso? ¿Temeroso de qué? ¿Para hacer con la muerte lo que la vida no pudo? Bautiza con sangre un terreno pedregoso hasta que las almas broten de ese lugar. Con valentía y fe, John había desafiado a la clase de la cual se graduó en Moody en 1932. ¿Debemos hacer un retiro y dar la espalda a nuestro alto llamamiento en Cristo Jesús?, les preguntó. ¿O nos atrevemos a avanzar por mandato de Dios frente a lo imposible? Recordemos que la Gran Comisión nunca estuvo condicionada por cláusulas que pedían adelantos solos si los fondos eran abundantes y no había dificultades ni abnegación. Al contrario, se nos dice que esperemos tribulación e incluso persecución, pero con ello la victoria en Cristo. El día de ajuste de cuentas llegó para John y Betty Stem en 1934, solo un año después de su matrimonio en China. Fueron capturados por los comunistas. Su pequeña, recién nacida bebé Priscila se salvó milagrosamente. Luego, los ataron dolorosamente, los desnudaron hasta quedar en ropa interior y los mantuvieron bajo vigilancia durante la noche. A la mañana siguiente, los hicieron desfilar por la calle mientras eran burlados y ridiculizados, después de lo cual fueron decapitados, bautizando con sangre un terreno pedregoso, hasta que las almas florecieron de ese lugar. No tenían miedo de eso. Cuando se corrió la voz sobre su martirio, el impacto fue dramático, tanto en términos de nuevos voluntarios misioneros, nuevas reuniones de oración de estudiantes y grandes donaciones monetarias para la obra en China. Un misionero de la misión China Island les escribió a los padres de Betty: una vida que tuvo el lapso más largo de años podría no haber logrado lo que la 100ª parte de la obra de Cristo han hecho estos en un solo día. Como enseñó Jesús, en verdad les digo que a menos que un grano de trigo caiga a la tierra y muera, quedará como una semilla. Si muere, da muchas semillas. Juan 12:24. Un breve acto de obediencia a la muerte les dio a muchos otros la vida eterna, y lo que Satanás pretendía para el mal, Dios lo cambió para el bien.
Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Y vamos a poner nuestras manos, nuestras vidas en manos de Dios. Y yo le pido a todo aquel que ha creído de corazón en Jesucristo, que le pida a Dios hoy que lo libere del miedo a morir, que lo libere hoy del miedo al que dirán, que lo libere hoy del miedo a que lo ridiculicen, o lo rechacen, o lo aparten, o lo persigan. Usted que está en casa allí escuchando, vamos a orar para que hoy el Señor envíe espíritu de vida y usted se ponga en pie. Y usted sea como ese grano de trigo. Dios no se equivocó al escogerlo a usted. Dios no se equivocó al llamarlo a usted. Pudiera haber sido cualquier otro en su familia, alguien más inteligente, más joven, más destacado, más exitoso, en su colegio, en su universidad, en su trabajo, en su comunidad. Dios hubiera podido llamar a cualquier otro. Pero Dios lo llamó a usted y Él no se equivocó. Dios no se equivocó al llamar a Elías. Dios no se equivocó en llamar a cada uno de esos hombres y mujeres en su tiempo, en su generación, porque ellos lograron llegar hasta el final. Ellos lograron sobreponerse a toda oposición. Y sé que ellos fueron recibidos en el cielo con las palabras del Señor: bien, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.